Episodio 35. El Triángulo de las Bermudas. El 6 de diciembre de 1945, mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19. El teniente David White, que en ese entonces era el instructor del vuelo de la base, declaró que buscaron por todas las islas durante una semana pero no encontraron rastro de los aviones. En declaraciones del 2011, el teniente White aún recordaba el momento en que escuchó la noticia. Él se encontraba jugando al bridge con su esposa y vinieron a avisarle lo que había pasado y qué es lo que iban a hacer. No lo podían creer, 5 aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento. Las condiciones climáticas eran las normales, no había razón que justificara lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual, indicaba. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido, recuerda. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado, y después debían hacer una práctica de navegación. Debían volar aún más hacia el este, 75 millas aproximadamente, y luego hacia el norte, y finalmente de regreso a casa, al Fort Lauderdale en Florida. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Al acabar el bombardeo, el instructor llamó diciendo que sus brújulas no funcionaban, que divisó una isla y aseguró saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaban en los Cayos, pero luego determinaron que en realidad era el norte de las Bahamas. Los Cayos son la punta sur de la costa de Florida. Entonces, el operador de radio recomendó al instructor que se dirija al norte, hacia el Golfo de México, y luego de nuevo hacia el este, en dirección a Florida, y así regresar. A cargo del vuelo estuvo Charles Carroll Taylor. Era un piloto experimentado, pero no trabajaba frecuentemente en Fort Lauderdale y no conocía bien el área. Por ese error inicial, en lugar de guiar a la patrulla de regreso, los llevó hacia el Océano Atlántico. A uno de los alumnos se le escuchó decir: «Vayamos hacia el oeste hasta alcanzar la costa», rememora White. Pero cambiaron de dirección y fueron hacia el noroeste. Por un momento no hubo contacto de radio, y cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder de vuelo le entregó el comando a uno de los otros pilotos, y cuando éste se volvió a comunicar con la torre 20 minutos después, se le escuchó confundido: «No sabemos dónde estamos. Todo es, no podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base», se le escuchó decir aquella mañana. Y minutos después dijo: «El agua tiene mucho oleaje. Estamos completamente perdidos». David White cree que el vuelo 19 acabó en el agua sobre las 7 de la tarde a unas 150 millas de donde debía estar. Para ese momento estaba oscuro y se formaba una tormenta. Ahora, si aterrizas en el agua con olas de 8 o 10 pies, el avión se destruye, como contra un muro de ladrillo, opina. Lo que creo que sucedió es que aterrizó, se quebró, y probablemente nadie pudo salir. Si alguno lo hizo, no debe haber durado mucho tiempo en la tormenta. Y es que había más por venir. Minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas, 2 aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió. Era un hidroavión PBM Mariner, y desde un barco ubicado en la costa se vio cómo explotaba y caía al agua, recuerda White. Fue un segundo desastre. Días después, cientos de aviones y barcos rastrillaron los mares también en busca del avión PBM, pero como con el vuelo 19, no se encontró nada. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950 y fue redactada por la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, quien escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después, se sumó a este misterio el escritor George Sand, quien aseguró que en la zona se hablaba de unas misteriosas desapariciones marinas. Más adelante, en el año 64, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba en esas aguas automáticamente desapareciera. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta.
Hemos escuchado muchas historias sobre desapariciones de barcos y aviones, siempre rodeadas de misterios e incertidumbres. El triángulo está formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero que forman las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. Existen diversas teorías, todas sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona, como por ejemplo, que en el Triángulo de las Bermudas existe un agujero negro, y lo cierto es que es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio, en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Otra leyenda sobre el Triángulo de las Bermudas está relacionada con la Atlántida. Ahora conocemos de esta ciudad-continente mítica gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses superiores a ellos. En el episodio 6 de este podcast detallo más sobre la Atlántida. Si desean pueden ir a escucharlo. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce, al asegurar que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Otra leyenda es que hay un kraken en esa zona. El kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otro habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se cruza. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 a 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar. Otra teoría improbable es que la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas con el fin de estudiarlos. Pasemos ahora a otros incidentes famosos con respecto al Triángulo de las Bermudas. El incidente que resultó en la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos, no relacionada con el combate, ocurrió cuando el USS Cyclops, que transportaba una carga completa del mineral de manganeso y con un motor fuera de servicio, desapareció sin dejar rastro con una tripulación de 309 personas, en algún momento después del 4 de marzo de 1918, después de partir de la isla de Barbados. Aunque no hay pruebas sólidas acerca de su desaparición, existen teorías independientes como tormentas y actividad enemiga en tiempos de guerra. Además, dos de las naves hermanas del Cyclops, Proteus y Nereus, se perdieron posteriormente en el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas naves transportaban cargas pesadas de mineral metálico similar al que se cargó en Cyclops durante su viaje fatal. En los tres casos, la falla estructural, debido a la sobrecarga con una carga mucho más densa que la diseñada, se considera la causa más probable del hundimiento. Otro, la goleta de 5 mástiles Carroll Deering, construida en 1919, fue encontrada encallada y abandonada en Diamond Shoals, cerca de Carolina del Norte, el 31 de enero de 1921. Los rumores y más en ese momento indicaban que el Deering fuera víctima de piratería, posiblemente relacionado con el comercio ilegal de ron durante la prohibición, y posiblemente involucrando a otro barco, el Hewitt, que desapareció aproximadamente al mismo tiempo. Pocas horas después, un barco de vapor desconocido navegó cerca de la nave a lo largo de la ruta del Deering, e ignoró todas las señales de la nave. Se especula que el Hewitt pudo haber sido este barco misterioso, y posiblemente involucrado en la desaparición de la tripulación del Deering. El avión GAHNP Star Tiger desapareció el 30 de enero de 1948 en un vuelo de las Azores a Bermudas. El AGRE Star Ariel desapareció el 17 de enero de 1949 en un vuelo de Bermudas a Kingston, Jamaica. Ambos eran aviones de pasajeros Avro Tudor 4, operados por British South American Airways.
Ambos aviones estaban operando al límite de su alcance y el más mínimo error o falla en el equipo podría evitar que llegaran a la pequeña isla. El 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC-3, número NC-16002, desapareció en un vuelo desde San Juan, Puerto Rico, a Miami. Nunca se encontraron los restos del avión o las 32 personas a bordo. Una investigación de la Junta de Aeronáutica Civil encontró que no había suficiente información disponible para determinar la causa probable de la desaparición. El 26 de septiembre de 1955, un yate de placer fue encontrado a la deriva en el Atlántico al sur de las Bermudas. Generalmente se dice en las historias que la tripulación desapareció, mientras el yate sobrevivió estando en el mar durante 3 huracanes. El 28 de agosto de 1963, un par de aviones Stratotanker KC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos colisionaron y se estrellaron contra el Atlántico a 300 millas al oeste de Bermudas. Algunos escritores dicen que si bien los dos aviones chocaron, hubo 2 sitios distintos de choque, separados por más de 260 kilómetros de agua. Sin embargo, la investigación mostró que la versión no clasificada del informe de investigación de la Fuerza Aérea reveló que el campo de escombros que define el segundo lugar del accidente fue examinado por un barco de búsqueda y rescate y se encontró que era una masa de algas y madera flotante enredada en una vieja boya. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas, suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify o en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.